Kathleen Folbig tiene un lugar asegurado en la historia criminal australiana. A principios de la década de 2000, alcanzó una triste fama como la peor asesina en serie del país. Pero, ¿cómo se llegó a esta situación? Y sobre todo, ¿por qué se pudo condenar a Kathleen Folbig si en realidad no había pruebas contra ella? La vida de Kathleen Folbig está marcada por graves traumas desde su más tierna infancia. Kathleen es aún una niña pequeña cuando su padre se convierte en asesino, y la víctima es su propia madre. El padre de Kathleen asesina a su esposa con más de 20 puñaladas. A raíz de ello, Kathleen pasa por el sistema de acogida australiano. Una pareja la acoge, pero solo permanece con ellos unos años. La niña está gravemente traumatizada, y un médico forense considera probable que haya sufrido graves abusos por parte de su padre. Aún siendo una niña pequeña, Kathleen ingresa en un hogar infantil. Desde allí pasa a otra familia de acogida, con la que permanece hasta la adolescencia. Es la primera estabilidad real en su vida. A mediados de los años 80, Kathleen conoce a un hombre llamado Craig Gibson Folbig. Se enamora de él y en 1987 se casan. Kathleen tiene entonces 20 años. Probablemente esperaba que ahora comenzara la parte tranquila y autónoma de su vida. Una vida tranquila con un marido, tal vez incluso con hijos propios. Hijos a los que poder criar como tú consideras adecuado y a los que poder darles el amor maternal que tú misma no has tenido la oportunidad de experimentar. Pero, en lugar de eso, todo cambia. Y solo unos años más tarde, Kathleen se hace famosa en toda Australia como la peor asesina en serie del país. 2 años después de su boda, Kathleen y Craig tienen su primer hijo, un niño llamado Caleb Gibson. Nace el 1 de febrero de 1989. Por desgracia, desde el principio surgen algunas complicaciones. Los nuevos padres se dan cuenta rápidamente de que la respiración de Caleb suena algo extraña. Ambos consultan a un pediatra que tranquiliza a la pareja. Al pequeño Caleb simplemente le ha dado una forma leve de laringomalacia. Básicamente, eso significa que la laringe del bebé se ha ablandado. Esto no es muy inusual y, por lo general, los síntomas desaparecen. En la noche del 20 de febrero de 1989, Caleb parece tener de nuevo problemas para respirar. Esa noche, entre medianoche y las 2 de la madrugada, está notablemente inquieto. Y, por desgracia, el pequeño Caleb no sobrevive a esa noche. A la edad de solo 19 días, el bebé muere mientras duerme. Un año después de esta terrible tragedia, Kathleen y Craig tienen un segundo hijo. Lo llaman Patrick Allen. Nace el 3 de junio de 1990. Tras la experiencia con su primer hijo, los Folbig quieren acompañar al recién nacido de forma especialmente intensa esta vez. Craig se toma 3 meses libres en el trabajo, algo que en aquella época no era muy habitual. Así, él y Kathleen pueden pasar mucho tiempo con su bebé, y Craig puede apoyar a su mujer lo mejor posible. Esta vez, todo va bien al principio. Hasta el 18 de octubre de 1990. Craig ya está en la cama cuando de repente se despierta por los gritos de Kathleen. Entra corriendo en la habitación de Patrick y encuentra a su mujer desconsolada junto a la cuna. Patrick ha dejado de respirar, pero Craig consigue reanimar a su hijo. En el hospital, al niño de 4 meses le diagnostican epilepsia. Esto no explica la parada respiratoria completa, pero Kathleen y Craig saben ahora que deben tener especial cuidado. Sin embargo, por desgracia, eso tampoco ayuda. El 13 de febrero de 1991, Patrick Allen muere tras varios ataques epilépticos. El segundo bebé de los Folbig solo vive 6 meses. Tras esta segunda grave pérdida, los Folbig deciden cambiar de aires. La pareja se muda y ahora vive en una tranquila zona residencial de la ciudad de Maitland.
Un año y medio después de la muerte de Patrick, nace su tercer hijo, Sarah Kathleen Folbig, nacida el 14 de octubre de 1992. Por desgracia, probablemente ya se imaginan lo que sucederá unos meses más tarde. La niña muere a los 10 meses de edad, el 29 de agosto de 1993. Esta vez, la pareja se toma más tiempo para superar la tercera pérdida de un bebé. En 1996, la pareja se muda a un lugar llamado Singleton para intentar empezar de nuevo. El 7 de agosto de 1997, la pareja tiene su segunda hija, Laura Elizabeth. Y esta vez todo parece ir mejor. Laura no tiene problemas de salud. La familia celebra el primer cumpleaños de la niña y parece finalmente feliz. Hasta que Laura muere el 27 de febrero de 1999, a la edad de 18 meses. Así que ahora tenemos un matrimonio y 4 hijos muertos en 8 años. Y con ello, un caso que más tarde se convertirá en la base de una declaración que todavía se cita con frecuencia. La muerte súbita de un bebé es una tragedia. 2 son sospechosas y 3 son asesinato, hasta que se demuestre lo contrario. Cuando Laura Elizabeth muere, se vuelve a llamar a la ambulancia. Kathleen cuenta que intentó reanimar a su hija hasta que llegaron los servicios de emergencia, pero no funcionó. Y los paramédicos tampoco pudieron hacer nada por la pequeña. Y precisamente esta elección de palabras es, en realidad, el quid de la cuestión. Laura Elizabeth tenía 18 meses cuando murió, por lo que ya no era un bebé, sino una niña pequeña. Una doctora que realiza la autopsia se pone en contacto con la policía tras la muerte de la niña. Según su opinión profesional, se puede descartar la muerte súbita infantil como causa de la muerte de Laura Elizabeth. La niña era demasiado mayor para eso. Las muertes de Caleb y Sarah se consideraron muertes súbitas, pero, teniendo en cuenta la muerte de Laura a los 18 meses, los casos de los otros 3 bebés de los Folbig también parecen sospechosos. ¿Y si el problema de esta familia no fuera la epilepsia de Patrick ni la muerte súbita? ¿Y si en esta familia hay un asesino? ¿O una asesina? La policía australiana se hace la misma pregunta y decide investigar a Kathleen y Craig Folbig. Se instala un dispositivo de escucha en la casa de la pareja. Además, Kathleen recibe citaciones para 2 entrevistas en la comisaría. A través del dispositivo de escucha, la policía afirma haber grabado en varias ocasiones cómo Kathleen ensayaba para estas conversaciones con la policía. Lo que dice, en qué momento es mejor llorar, cómo formular exactamente todo. La policía australiana considera esto muy sospechoso. Por este y otros motivos, Kathleen Folbig es detenida en mayo de 2001, tras 2 años de investigación. Se le acusa del asesinato de sus 4 hijos, Kyla, Patrick, Sarah y Laura. La policía ha consultado a patólogos de Estados Unidos e Inglaterra, quienes opinan que la causa de la muerte de los niños no fue la muerte súbita infantil ni la epilepsia, sino que Kathleen los asfixió a todos. La sentencia se basa esencialmente en la improbabilidad de que los 4 niños murieran de muerte natural. A modo de ilustración, a mediados de los años 90, en Australia se producían 78 casos de muerte súbita infantil por cada 100.000 nacimientos al año. Que precisamente los Folbig hayan sufrido 4 veces este destino parece, por supuesto, poco probable desde el punto de vista estadístico. En cambio, la policía y la fiscalía parten de la base de que Kathleen asesinó a sus 4 hijos. Quizás te preguntes por qué se sospecha explícitamente de Kathleen y no de su marido Craig o de ambos. Por un lado, los 4 niños murieron cuando Kathleen los cuidaba por última vez. Además, fue Kathleen quien encontró a los niños muertos y alertó a Craig. Nunca al revés. Tras la muerte de Laura Elizabeth, Craig incluso empieza a sospechar de su mujer. Empieza a colaborar con la policía y, entre otras cosas, se encarga de que los investigadores consigan el diario de Kathleen.
En él hay muchas entradas que revelan una cierta desesperación y frustración en relación con el cuidado de sus bebés. Tras la muerte de Caleb, escribe en su diario que, al fin y al cabo, ella también es hija de su padre. Y como tu padre es un asesino convicto, la acusación lo ve como una indicación de que Kathleen sería capaz de hacer algo similar. En otras secciones, se lee que Kathleen, como madre primeriza, se siente abrumada y deprimida. Sin embargo, en ese momento no se tiene en cuenta que, dado el historial de Kathleen, esto no es de extrañar y que posiblemente también podría estar sufriendo una depresión posparto. En el transcurso de la investigación, Craig también se separa de Kathleen. Kathleen niega las acusaciones de asesinato y alega tu inocencia. Sin embargo, es en vano. En 2003, es condenada por el homicidio de Caleb y el asesinato de Patrick, Sarah y Laura. Por ello, debe cumplir 30 años de prisión. Allí, Kathleen incluso debe permanecer en una zona de protección especial. Se teme que pueda suponer un peligro para los demás reclusos y que tenga un elevado potencial de agresividad. Pero Kathleen puede demostrar su valía en prisión. Tras las rejas, comienza a realizar algunos trabajos y se gana poco a poco el respeto del personal y de sus compañeros reclusos. Sin embargo, fuera de los muros de la prisión, la situación es muy diferente. La prensa ha hecho famosa a Kathleen en todo el país como la peor asesina en serie de Australia. Su foto aparece en todas las portadas y ya te puedes imaginar la opinión que tiene el público de una mujer condenada por el asesinato de 4 niños. Pero Kathleen se mantiene firme en su inocencia durante todo este tiempo, y poco a poco va encontrando quien la escuche, no solo entre sus compañeras de prisión, sino también fuera de la cárcel. Algunos científicos vuelven a examinar el caso más detenidamente y descubren algo que no se tuvo en cuenta en el juicio contra Kathleen Folbig. Varios científicos se unen en favor de Kathleen para firmar una petición. En ella se afirma que en el ADN de Sarah y Laura se ha encontrado una mutación genética llamada CALM2G114R, y esta mutación puede provocar un paro cardíaco repentino en niños pequeños. Caleb y Patrick, los 2 hijos varones, tienen otra mutación genética que, al menos en ensayos y pruebas de laboratorio, se ha relacionado con una epilepsia potencialmente mortal. Sin embargo, esto no se tuvo en cuenta en absoluto en el juicio contra Kathleen, aunque, por supuesto, es una circunstancia atenuante. En un informe pericial de 120 páginas se expone que no hay ninguna prueba de que Kathleen haya matado a los niños. Según este informe, Laura Elizabeth tenía una inflamación del músculo cardíaco cuando murió. Patrick tenía convulsiones graves debido a la epilepsia, y Caleb tenía dificultades respiratorias debido a su laringe blanda. Solo en el caso de Sarah todo parece realmente una muerte súbita infantil, aunque en su caso también está el gen que podría explicar un paro cardíaco repentino. La petición Justicia para Kathleen Folbig conduce finalmente a una investigación especial del caso en 2019. Mientras tanto, no solo científicos, sino también abogados se han convencido de la inocencia de Kathleen y quieren ayudarla. Sin embargo, la fiscalía no es fácil de convencer. No ayuda que Kathleen fuera condenada en 2017 por agredir a una compañera de prisión. Al parecer, golpeó a la otra mujer durante una discusión por una tostadora. Según se informa, le dio un puñetazo en el estómago porque se había llevado la tostadora a su celda. Este arrebato no contribuye precisamente a crear una imagen pacífica de Kathleen. Por eso, se necesitan años y numerosas solicitudes, peritajes y recursos para que Kathleen Folbig pueda recurrir ante el Tribunal de Apelación. Y lo consigue. En diciembre de 2023, se anula la sentencia por homicidio en un caso y asesinato en 3 casos. Los motivos son dudas creíbles sobre la legalidad de la condena. En aquel momento, Kathleen fue condenada únicamente porque la situación era simplemente sospechosa. Pero, en principio, eso fue todo. Simplemente no había pruebas reales de su culpabilidad. En aquel momento se invocó la llamada regla de Meadows, que se deriva de la frase que os he citado al principio. Una muerte súbita infantil es una tragedia. 2 son sospechosas y 3 son asesinato.
hasta que se demuestre lo contrario. Hoy en día, la regla de Meadows ya no se aplica con tanta rigidez como a principios de la década de 2000, y Kathleen Folbig es hoy una mujer libre. El Tribunal de Apelación ha decidido que la peor asesina en serie de Australia nunca lo fue. Según la nueva sentencia, Kathleen pasó más de 20 años inocente en prisión. Y eso después de haber perdido a 4 hijos y de haber vivido ella misma una infancia traumática. Su exmarido Craig murió de un infarto pocos meses después de la liberación de Kathleen. Antes había tenido otro hijo con su segunda esposa y se había convertido en padre de un niño sano. No se sabe qué hace Kathleen Folbig hoy en día, pero está claro que tiene mucho que superar. Escribidme vuestras opiniones sobre el caso en los comentarios. ¿Kathleen también os pareció sospechosa después del primer capítulo? Es increíble cómo la falta de pruebas o de informes periciales puede distorsionar la imagen de un caso. Y lo mucho que uno puede confiar en su brújula interior, a pesar de la falta de pruebas. Si el caso te ha parecido interesante, no dudes en dejar un me gusta, un comentario o suscribirte. Cualquier interacción con el vídeo aumenta la probabilidad de que se sugiera a personas que aún no están suscritas a Insólito. Te deseo un buen día, tarde o noche, dependiendo de cuándo veas el vídeo, y espero verte en el próximo. Hasta entonces, adiós amigos.